Imagina un vasto desierto, bajo el ardiente sol de la península arábiga. Es el siglo VI, un tiempo donde las tribus nómadas dominaban estas tierras, llevando consigo historias y tradiciones que resonaban en cada mercado y oasis. En el corazón de esta región se encontraba la Meca, un lugar vibrante, lleno de vida, pero también de caos espiritual. La Kaaba, un santuario sagrado, se alzaba en el centro de la ciudad. Sin embargo, este centro de devoción estaba rodeado de ídolos, símbolos del politeísmo que gobernaba la mente y el alma de sus habitantes. En este contexto nace un niño que cambiaría para siempre la historia del mundo. Era el año 570 después de Cristo, y este niño fue llamado Mahoma. Su llegada al mundo fue humilde, pero llena de significado. Nació en la tribu Quraysh, una de las más influyentes de la Meca, pero su vida no sería fácil. Desde el principio, enfrentó desafíos que lo moldearían como líder y visionario. Su padre, Abdulla, había fallecido antes de su nacimiento, y su madre, Amina, apenas podía imaginar el peso del destino que recaería sobre los hombros de su hijo. Su historia comenzaba en una época de oscuridad espiritual, donde pocos podían prever que este niño, huérfano y vulnerable, sería el portador de un mensaje que uniría a millones de corazones. En este primer capítulo de su vida, la Meca representaba no solo el lugar de su nacimiento, sino también el escenario de un cambio trascendental. Los cielos parecían esperar el momento en que este niño crecería para enfrentarse a los ídolos de piedra y ofrecer al mundo un mensaje de unidad y fe. Los primeros años de mi vida estuvieron marcados por la pérdida y la soledad. Apenas era un bebé cuando mi madre, Amina, me colocó en los brazos de Halima, mi nodriza. Según la tradición de nuestra tribu Quraysh, los niños eran enviados al desierto para crecer lejos del bullicio de la ciudad, en contacto con la pureza de la naturaleza. Aquellos días en el desierto me dieron mi primer respiro de paz. Sin embargo, esa tranquilidad se desvaneció rápidamente. A los 6 años, regresé junto a mi madre a la Meca, pero nuestro reencuentro fue breve. En un viaje a Yatrib, la futura Medina, ella cayó gravemente enferma. Recuerdo haber sostenido su mano, asustado, mientras su respiración se debilitaba. En aquel momento, no sabía que ese sería nuestro último viaje juntos. Con su muerte, la vida me colocó nuevamente en el regazo de la incertidumbre. Mi abuelo, Abd al-Muttalib, asumió mi cuidado. Este hombre, líder respetado de los Quraysh, me enseñó los valores de la generosidad y la paciencia. Pero la vida parecía decidida a someterme a pruebas. 2 años después, también lo perdí. Con apenas 8 años, fui puesto bajo la tutela de mi tío Abu Talib, un hombre humilde pero honorable. Su hogar no era lujoso, pero estaba lleno de amor y sabiduría. En ese pequeño espacio, aprendí el valor de la resiliencia. Crecí con una profunda conexión con el sufrimiento humano, algo que más tarde sería esencial para mi misión. Aquellos años formaron la base de mi carácter. El dolor de la pérdida me enseñó a ser compasivo, mientras la pobreza me mostró la importancia de la justicia. En el vacío dejado por la ausencia de mis padres, encontré una fuerza que me empujaba hacia algo más grande, aunque en ese momento no podía comprenderlo completamente. En mi juventud, encontré un propósito en el comercio, una profesión respetada entre los Quraysh. Desde temprana edad, acompañé a mi tío Abu Talib en caravanas comerciales que cruzaban los vastos desiertos de Arabia. Estos viajes no solo me llevaron a tierras lejanas, como Siria y Yemen, sino que también me expusieron a diferentes culturas, costumbres y religiones. Mi carácter se forjó en esos caminos polvorientos, bajo el implacable sol del desierto. Observaba a mi tío negociar con honestidad y aprender a valorar la palabra dada como el mayor tesoro de un comerciante. Poco a poco, gané la confianza de quienes me rodeaban. La gente comenzó a llamarme Al-Amin, el confiable, un título que marcó mi reputación como alguien íntegro y justo. Un evento que definió mi juventud fue la oportunidad de administrar los negocios de Hadilla, una mujer noble y respetada en nuestra comunidad. Hadilla era conocida por su inteligencia y su capacidad para manejar grandes empresas comerciales, algo poco común en esa época. Confiando en mi honestidad, me encargó liderar una de sus caravanas a Siria. El éxito de aquel viaje no solo fortaleció mi reputación, sino que también me acercó a Hadilla,
quien más tarde sería mi esposa y un pilar fundamental en mi vida. Aquellos años como comerciante no solo me enseñaron las habilidades del comercio, sino también el valor de la empatía, la paciencia y la justicia, virtudes que más adelante se convertirían en el núcleo de mi mensaje al mundo. Mi vida dio un giro significativo cuando acepté la propuesta de matrimonio de Hadiyah. Ella no solo era una comerciante exitosa, sino también una mujer conocida por su sabiduría y generosidad. Aunque era mayor que yo, encontré en ella una compañera, una amiga y una fuente inagotable de apoyo. Nuestro hogar se convirtió en un refugio de paz y estabilidad. En nuestros años juntos, construimos una familia amorosa. Tuvimos hijos, aunque el destino nos desgarró con la pérdida de varios de ellos en su infancia. Cada pérdida dejó una cicatriz, pero también nos unió más. Hadiyah siempre fue mi pilar en los momentos de tristeza, y yo, el suyo. Más allá de lo familiar, ella fue mi confidente. Siempre apoyó mis reflexiones sobre las injusticias de nuestra sociedad. Las diferencias entre ricos y pobres, la corrupción y la idolatría eran temas que me atormentaban. Su amor incondicional y sus palabras de aliento me impulsaron a buscar respuestas más allá de lo terrenal. Hadiyah no solo fue mi esposa, fue mi primera seguidora, la primera persona que creyó en mi misión mucho antes de que siquiera entendiera completamente cuál sería mi destino. Su fe en mí sería una piedra angular en los desafíos que estaban por venir. Sentía una inquietud profunda que no podía ignorar. En las noches tranquilas, me alejaba de la Meca para meditar en la cueva de Hira, situada en las montañas cercanas. Allí, rodeado por la soledad del desierto, buscaba respuestas a preguntas que me atormentaban. Una noche, mientras estaba en profunda contemplación, sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Sentí una presencia abrumadora. De repente, la cueva se llenó de luz y una voz resonó: «Recita». Me paralicé de miedo y respondí que no sabía qué recitar. Entonces, la voz, que pertenecía al arcángel Gabriel, repitió con firmeza: «Recita en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo». Ese momento marcó el inicio de mi misión. Regresé temblando a casa, confundido y asustado. Cuando llegué, Hadiyah me consoló y me creyó sin dudar. Su apoyo fue crucial para que entendiera que lo que había experimentado no era locura, sino el llamado divino que cambiaría el curso de la historia. La revelación que recibí en la cueva de Hira no fue un evento aislado. Poco a poco, continuaron llegando mensajes divinos a través del arcángel Gabriel, cada uno más claro que el anterior. Mi misión era compartir estas palabras con mi pueblo, guiarlos hacia la adoración del único Dios y apartarlos de los ídolos y la corrupción que dominaban nuestra sociedad. Comencé a predicar en secreto, reuniendo a unos pocos amigos y familiares en el silencio de la noche. Entre ellos estaban personas que cambiarían el curso de la historia, como mi fiel amigo Abu Bakr y mi joven primo Ali. Aunque éramos pocos, nuestro propósito era firme. Reunidos en nuestras casas, repetíamos las palabras del Corán, buscando fortaleza y guía. Finalmente, llegó el momento de predicar públicamente. Me dirigí al monte Safa, un lugar prominente en la Meca, y llamé a mi tribu, los Quraysh, para que escucharan. Si os dijera que un ejército se aproxima a esta ciudad, ¿me creeríais?, les pregunté. Ellos respondieron que sí, porque confiaban en mi honestidad. Fue entonces cuando les advertí sobre el juicio divino y los llamé a abandonar la idolatría. Sin embargo, mi mensaje no fue bien recibido por todos. Aunque algunos lo aceptaron con entusiasmo, muchos líderes Quraysh lo vieron como una amenaza a sus costumbres y al comercio lucrativo de la Meca, que dependía de los peregrinos idólatras. La resistencia comenzaba a asomarse en el horizonte. A medida que mi mensaje se expandía, la oposición se volvía más feroz. Los líderes de Quraysh, temerosos de perder su poder, su influencia y las riquezas que traía la peregrinación a la Meca, comenzaron a atacar a aquellos que aceptaron el Islam. Los primeros musulmanes eran en su mayoría personas humildes, esclavos y pobres, quienes encontraron esperanza en el mensaje de un solo Dios. Pero la persecución no tardó en llegar. Muchos de ellos fueron torturados y sometidos a crueles castigos, mientras los líderes de Quraysh intentaban forzarlos a abandonar su fe. Algunos, como Bilal, un esclavo etíope,
Fueron brutalmente golpeados y obligados a soportar días de sufrimiento bajo el sol abrasador, pero su fe nunca flaqueó. Otros, como Khabbab, fueron quemados con hierro candente. Ante esta violencia, algunos de los musulmanes emigraron hacia Abisinia, donde el rey cristiano les ofreció refugio. El Corán habla de esta emigración como una prueba de fe y perseverancia. Sin embargo, no todos pudieron huir, y los que permanecieron en la Meca enfrentaron aún más pruebas. Yo también fui atacado. Los líderes Quraysh no solo intentaron desacreditarme, sino que me ridiculizaban públicamente, llamándome loco y hechicero. Los insultos y las amenazas se volvieron parte de mi vida diaria, pero mi convicción nunca vaciló. A medida que más gente se unía a mi causa, la presión de los poderosos crecía. No solo luchaba por mi propia supervivencia, sino por la de aquellos que creían en un futuro mejor, uno basado en la justicia y la igualdad ante Dios. La persecución se intensificaba cada día. Los musulmanes, temerosos por sus vidas, vieron en la migración a Medina una oportunidad para escapar de la opresión y continuar con su fe en paz. Medina, una ciudad ubicada al norte de la Meca, ya había mostrado señales de acogida para nuestra comunidad. Los habitantes de Medina, conocidos como los Ansar, nos ofrecieron asilo, y pronto comencé a preparar la migración más significativa de nuestras vidas. La partida de la Meca no fue fácil. Dejábamos atrás nuestras casas, nuestras familias y todo lo que conocíamos. Los musulmanes tuvieron que abandonar propiedades, tierras y recuerdos en busca de un futuro mejor, guiados por la promesa de libertad religiosa. La Hégira, como se le llamó, no solo representó una huida, sino un acto de fe. Durante esta migración, la unidad entre los musulmanes fue palpable. Los Muhajirun, aquellos que migraron de la Meca, se unieron a los Ansar, los habitantes de Medina que ya habían aceptado el Islam. Juntos compartimos un destino común, un futuro en el que las divisiones tribales y sociales no tenían lugar. La llegada a Medina fue un momento de inmensa alegría. Fue aquí donde se consolidó nuestra comunidad y en donde se estableció la primera mezquita, un símbolo de nuestra fe y unidad. Este fue un hito en mi vida, un momento en que pudimos finalmente adorar a Dios sin miedo, y donde la comunidad islámica comenzó a estructurarse bajo principios de igualdad, justicia y hermandad. Medina no solo fue un refugio físico, sino también espiritual. Allí, comenzamos a crear una nueva sociedad basada en los principios del Corán y las enseñanzas que recibía a través de Gabriel. El mensaje que antes había sido marginal, ahora florecía y se expandía entre los corazones de las personas que nos rodeaban. Después de nuestra llegada a Medina, la comunidad musulmana comenzó a fortalecerse. Sin embargo, nuestra presencia no pasó desapercibida para los líderes de la Meca. Ellos aún veían el Islam como una amenaza a su autoridad y poder. Las tensiones aumentaron y, en el año 624, las hostilidades culminaron en la histórica batalla de Badr. Badr, un pequeño oasis situado entre Medina y la Meca, fue el lugar de enfrentamiento. El ejército de los Quraysh, compuesto por aproximadamente 1,000 soldados, marchaba hacia Medina, decidido a aplastar a los musulmanes de una vez por todas. En respuesta, movilizamos a nuestros seguidores, pero con un número mucho menor, alrededor de 313 guerreros. La batalla comenzó con incertidumbre, pero fue un momento clave en la historia del Islam. Los musulmanes, a pesar de su inferioridad numérica, lucharon con un coraje inquebrantable. Creían firmemente que la victoria no dependía de las armas, sino de la ayuda divina. Fue en ese campo de batalla, bajo un sol abrasador, donde experimentamos lo que muchos considerarían un milagro. La lluvia cayó de manera inusitada, refrescando a los musulmanes y ayudándolos a resistir, mientras que el ejército de los Quraysh sufrió una inesperada tormenta de polvo. La victoria en Badr no solo fue un triunfo militar, sino también un claro mensaje de que Dios estaba con nosotros. Esta victoria fortaleció nuestra posición en Medina y atrajo más personas al Islam. Sin embargo, también desató una serie de represalias por parte de los Quraysh, quienes no estaban dispuestos a dejar que el Islam creciera sin luchar. Badr no solo marcó una victoria en el campo de batalla, sino también un cambio en la percepción del Islam, de ser una secta perseguida a ser una fuerza en ascenso. Después de la victoria en Badr,
la comunidad musulmana se sintió más segura. Sin embargo, la batalla no había terminado. Los líderes de Quraysh, humillados por su derrota, se comprometieron a vengarse. Al año siguiente, en el 625, se produjo la batalla de Uhud, una de las confrontaciones más difíciles que enfrentamos. El ejército de los Quraysh, con cerca de 3,000 soldados, marchó hacia Medina con la intención de acabar con nosotros. A pesar de nuestras experiencias previas, esta vez no contábamos con la misma ventaja. Las fuerzas musulmanas eran más pequeñas, alrededor de 700 hombres, pero nos preparábamos para defender nuestra ciudad. El campo de batalla de Uhud estaba rodeado de montañas, lo que nos daba una ventaja estratégica si defendíamos las colinas cercanas. Sin embargo, durante el curso de la batalla, algunos de nuestros arqueros, que habían sido apostados en las montañas para proteger la retaguardia, desobedecieron las órdenes de permanecer en su lugar. Al ver que los musulmanes comenzaban a ganar terreno, dejaron sus posiciones en busca de botín. Este error permitió que el ejército de Quraysh atacara desde la retaguardia, lo que resultó en una feroz contraofensiva. A pesar de nuestra valentía, la batalla terminó en una derrota parcial para los musulmanes. Yo mismo fui herido, y muchos de nuestros compañeros cayeron. Pero a pesar de la tristeza y el dolor, la lección aprendida fue clara. La victoria no es solo una cuestión de números o fuerza, sino de disciplina, obediencia y la ayuda de Dios. Uhud fue una prueba que nos fortaleció espiritualmente y nos enseñó la importancia de la unidad y la fe. A pesar de las batallas y las tensiones, nuestra misión seguía siendo clara: difundir el mensaje del Islam de manera pacífica, si era posible. En el año 628, llegamos a un punto crítico en nuestra historia: el Tratado de Hudaybiyah. Habíamos planeado realizar la peregrinación a la Meca, pero los líderes de Quraysh nos impidieron el acceso. A pesar de que éramos pacíficos, ellos no querían permitir que el Islam creciera aún más. Fue entonces cuando llegué a un acuerdo con los líderes de Quraysh. En lugar de luchar, decidimos firmar un tratado de paz. El tratado permitía que los musulmanes realizaran la peregrinación en el futuro, pero durante ese año, todos debíamos regresar a Medina. A pesar de que muchos de mis compañeros pensaron que habíamos hecho una concesión, este tratado resultó ser un movimiento estratégico que benefició enormemente al Islam. El Tratado de Hudaybiyah permitió que muchas tribus árabes, que hasta entonces habían sido hostiles o indiferentes, se unieran al Islam. En ese momento, lo que parecía una derrota política en realidad fue una victoria a largo plazo para nuestra causa. Esta paz temporal nos permitió expandir nuestra influencia y fortalecer nuestras bases. Dos años después, el Tratado de Hudaybiyah fue violado por los Quraysh, lo que nos dio la oportunidad de actuar. En el año 630, un ejército musulmán marchó hacia la Meca, no con intenciones de destruir, sino de liberar la ciudad y eliminar la idolatría. La Meca estaba preparada para enfrentarnos, pero la ciudad fue tomada sin una sola batalla. Los habitantes de la Meca, al ver la fuerza y determinación de los musulmanes, se rindieron rápidamente. Una vez que entramos en la ciudad, mi primer acto fue dirigirme hacia la Kaaba, la estructura sagrada, y destruir los ídolos que habían sido colocados allí. La liberación de la Meca fue un evento trascendental. No solo recobramos nuestra ciudad natal, sino que, más importante aún, eliminamos la idolatría que había dominado nuestra gente por generaciones. Ahora, la Kaaba quedaba consagrada nuevamente a la adoración del único Dios, como debía ser. La Meca se convertía en el centro espiritual del Islam, y miles de personas comenzaron a abrazar nuestra fe, lo que marcó el inicio de una nueva era para el Islam. En el año 632, realicé mi última peregrinación a la Meca, conocida como la peregrinación de despedida. Este evento no fue solo un acto religioso, sino también un momento en el que compartí mis últimas enseñanzas con la comunidad musulmana. Durante el Hajj, pronuncié mi famoso discurso en el que recordé a todos los musulmanes la importancia de la justicia, la igualdad y la fraternidad, y los insté a seguir el Corán y mis enseñanzas. Este discurso fue una especie de resumen de toda mi misión. En él, enfatizaba que todos los musulmanes eran iguales ante Dios, independientemente de su raza o estatus social.
Era un recordatorio de que la unidad y la paz debían prevalecer entre los creyentes. Fue también un momento de reflexión personal, ya que sabía que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Poco después de mi última peregrinación, caí enfermo. Mi salud empeoró rápidamente, y supe que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Pasé mis últimos días rodeado de mis seres más cercanos, mis esposas y mis compañeros más leales. A pesar de mi enfermedad, seguí enseñando a la comunidad, guiándolos con sabiduría. Mi muerte fue un momento de gran tristeza para mis seguidores, pero también de reflexión sobre el legado que dejaba atrás. La misión que había comenzado en la Meca, con la revelación del Corán y las enseñanzas de Dios, había transformado a la humanidad. Durante mi vida, establecimos una comunidad basada en la fe, la unidad y la justicia. Mi muerte no significó el fin de la misión. Los musulmanes, bajo el liderazgo de mis sucesores, los califas, continuaron difundiendo el mensaje del Islam por todo el mundo. El Corán y las enseñanzas del profeta se convirtieron en la base de una civilización que alcanzaría grandes logros en ciencias, arte, filosofía y más. Mi legado sigue vivo en cada rincón del mundo, desde las mezquitas hasta las escuelas, desde el corazón de los creyentes hasta las políticas de justicia que inspiran a millones. La comunidad musulmana continúa prosperando y creciendo, guiada por los principios de paz, justicia y unidad que establecí. Mi vida fue testimonio de la voluntad de Dios, y aunque mi cuerpo ya no esté con ustedes, mi mensaje perdura.